Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 968 del manga, el cual si habéis visto me reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que aunque evidentemente queda muy lejos de los anteriores capítulos, Oda antes o después se iba a ver obligado a bajar el ritmo, gracias a las partes emotivas que ha tenido por las lágrimas de Shanks y Rayleigh y la, entre muchísimas comillas, despedida de Roger, la curiosa información que se nos ha dado sobre ciertos reyes y la recta final protagonizada por la ira de Oden al escuchar todo lo que ocurrió en Wano mientras él no estaba, y a la vez el arrepentimiento por precisamente no haber estado, el capítulo ha acabado siendo muy completo, lleno de emociones diferentes. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada, sí, por lo irrelevante que es, el capítulo titulado El regreso de Oden comienza de una manera muy curiosa, con Shanks preguntándole a Roger, quien ya había vuelto de Laugh Tale junto a los Nakamas que habían ido junto a él, algo de lo que los lectores no nos enteramos, pero cuya respuesta causa en el que en ese entonces era un aprendiz una tristeza tan grande como para ponerse a llorar. Aunque creo que lo más lógico es pensar que el pequeño pelirrojo le preguntó a su capitán por su enfermedad, sobre todo porque su manera de llorar es exactamente igual que en la ejecución de Roger, esperando que quizás en la isla final hubiese encontrado alguna cura para ella, recibiendo una respuesta negativa. El que Oda lo oculte me hace dudar un poco, porque no sé si no quiere ser redundante o muy obvio, o si realmente está ocultando algo detrás, una respuesta que Shanks esperaba poder encontrar en Laugh Tale o algo así. Evidentemente preferiría que fuese esto último, porque secretos de Shanks que pueden acabar volviéndose en grandes revelaciones siempre son bienvenidos, pero como he mencionado antes, lo más probable me parece que es lo primero. Continuando con el capítulo, vemos a los propios piratas de Roger reaccionar a la noticia que nombraba a su capitán como rey de los piratas, la que agitó tanto al mundo que la marina se vio obligada a pasar inmediatamente a la acción, siendo lo que más les llamaba la atención dos cosas: que siguiesen escribiendo el nombre de su capitán de manera incorrecta, Gold Roger en lugar de Gold Dear Roger como verdaderamente era, aunque tras averiguarlo todo en Laugh Tale entendieron el porqué, y que llamasen a todo lo que Roger obtuvo en vida el One Piece, lo que si me paro a pensar, tras saber que fue el mismísimo Roger quien le puso nombre a Laugh Tale, es decir, que era una isla desconocida para la mayoría del mundo de One Piece, tiene todo el sentido del mundo, valga la redundancia, que el nombre del tesoro no existiese desde el siglo vacío, pero que no por ello ha dejado de sorprenderme, porque yo apostaba fuertemente, y bueno, sigo apostando fuertemente, aunque era un poquito menos, por la teoría de que lo más gordo que hay en Laugh Tale es el proyecto One Piece, por nombrarlo de alguna manera, que consistía en destruir la Red Line para unificar el mundo. Es decir, en lugar de separarlo en varias piezas, en varios mares, dejarlo tan solo en una. Pero tras averiguar que el nombre del tesoro no lo pusieron los del siglo vacío, sino que acabó creándose popularmente, ahora me hace tener un poco de dudas, aunque por una parte mejor, porque por mucho que me fliparía que el proyecto One Piece fuese real, si os soy sincero, prefiero mucho más que Oda nos sorprenda. Tras ver cómo tanto marines como piratas no paraban de atacar a Roger y sus Nakamas con el objetivo de acabar con ellos para hacerse con sus tesoros y una gran reputación, vemos a Roger dirigirse a los suyos y decirles que, pensándolo bien, es un milagro que hayan logrado llegar tan lejos con su enfermedad mortal presente, lo que lleva a agradecerles con toda sinceridad su tan significante ayuda, lo que a su vez lleva a que todos sus Nakamas reaccionen como Chopper cada vez que le halagan, creando una situación bastante tierna y graciosa, para justo después, pillándoles a todos a contrapierna, Roger revelarles que va a disolver la banda pirata. Aunque todavía parecía que ese no era el momento exacto para hacerlo, al ver cómo continuaron navegando por distintos lugares, como bajo el agua, donde tanto Roger como Oden escucharon unas voces muy curiosas, que seguían sin saber que provenían de los reyes marinos, y que decían que su soberana pronto iba a nacer, pero no solo ella, sino que otro soberano más iba a nacer en un mar lejano, que incluso las ballenas se regocijaban esperando el día en el que ambos soberanos vuelvan a encontrarse, que han estado esperando por mucho tiempo,
que ya está cerca y que seguro que esta vez va a salir bien. Solo 10 años hasta que nazca y otros 15 hasta que crezca, cuando de repente son interrumpidos por Roger al preguntarles gritando quiénes son los que están hablando, sin llegar a recibir una respuesta, para luego recordar que Charlie le dijo que en 10 años nacería la princesa Sirena, encajando con lo que esas voces estaban diciendo. Creo que es bastante evidente que el otro soberano al que se refieren los Reyes del Mar es Luffy, y que además, como llevo mencionando desde hace bastante tiempo, es quien actualmente ha heredado la voluntad de Joy Boy. Es más, en este mismo capítulo nos revelan más tarde que Joy Boy no era el nombre de una persona, sino, por decirlo de alguna manera, el apodo, el título, aquel que Luffy va a acabar obteniendo. Siendo esto último lo más interesante, porque la soberanía de Luffy a la que los monstruos marinos hacen referencia no creo que sea la del rey de los piratas. Al fin y al cabo, Roger fue el primero, y según lo que nos mencionan estas criaturas, los dos soberanos se van a reencontrar, es decir, que han estado juntos antes, y según sabemos por el poneglyph de la isla Yojin, Joy Boy y la princesa Sirena convivieron durante el siglo vacío, lo que significa que Joy Boy era el rey de algo, probablemente el soberano del reino antiguo que desapareció, el rey de los D. Pero claro, si este fuese el caso, ¿cómo se traspasaría a la actualidad? Al fin y al cabo, los D ya no conviven en un mismo lugar, ya no tiene sentido que exista un rey de los D, menos aún cuando apenas existen miembros de este clan, al menos que sepamos, lo que me hace dudar que Joy Boy fuese el rey de los D, y lo que me hace pensar que en su lugar fuese rey de otra cosa difícil de imaginar, y que quizás hasta le diese algún poder, como es el caso de Shirahoshi de las princesas sirenas. De hecho, puede que la habilidad de Luffy de atraer a compañeros pese a que antes fuesen enemigos sea ese poder. De hecho, encajaría con el título Joy Boy, chico alegre, una característica que normalmente atrae a las personas. Sea lo que es casi seguro es que Luffy es el Joy Boy de la actualidad, de la misma manera que Shirahoshi es la princesa Sirena, y que, como bien mencionan los monstruos marinos, ellos dos juntos, cuando pasen a la acción, completarán eso que dejaron pendiente sus predecesores. Es decir, en cierta manera, se podría decir que Luffy y Shirahoshi se convertirán en los reyes del mundo de One Piece, acabando por ende con Im y con toda la mierda que hay detrás del gobierno mundial. Por cierto, un detalle que me habéis comentado varios suscriptores es que la frase que dicen los Reyes del Mar, la de que incluso las ballenas se regocijan esperando, son una clara referencia a la entrada al nuevo mundo de los Mugiwaras, en la que se vieron acompañados por muchísimas ballenas, que según habéis comentado varios de vosotros, creéis que pueden acabar siendo más importantes de lo que parecen, al poder justificar sus heridas de la misma manera que las de Laboon, que estuvieron golpeando la Red Line, pero por una razón completamente diferente, porque era su misión hasta que los dos soberanos regresasen, por lo que quizás la teoría del proyecto One Piece, que en parte consiste en destruir la Red Line, ha recuperado las posibilidades que había perdido hace apenas una página. Volviendo con el capítulo, tras Roger escuchar las voces de los monstruos marinos y recordar la profecía de Charlie, dice que está seguro que lo que dicen las voces es la verdad, que alguien nacerá y que con el tiempo les superará, una clara referencia más hacia Luffy y que él es el soberano del que hablaban los monstruos marinos, que ellos, los piratas de Roger, llegaron demasiado pronto. Pasando Rayleigh a preguntarse quién será aquel que encuentra el One Piece, respondiendo el propio Roger con mucho orgullo que su hijo, una respuesta que en un principio al Rey Oscuro le parece una tontería porque sabe que no tiene ningún descendiente, a lo que una vez más Roger le responde con que lo tendrá, que tan solo espere, lo que parece que sirve como comienzo de una fiesta entre todos los tripulantes, en la que el rey de los piratas decide poner rumbo hacia el mar en el que la marina no les está esperando, que él se bajará allí y que el resto deberán de llevar de vuelta a Oden a su hogar, a quien le informa que tiene planeado encontrarse con Barba Blanca antes de morir, que si quiere que Izo vuelva a Wano tan solo tiene que decírselo, a lo que Oden le responde que no es necesario, que él ha encontrado su lugar en ese barco, que en todo caso lo que le diga es que cuide de Shirohige por él, lo que Roger le promete que le dirá.
Una vez llegados al lugar al que se dirigía Roger, antes de bajarse le dijo algo a su mano derecha, el Rey Oscuro, Rayleigh, quien al escucharlo no pudo evitar comenzar a llorar, lo que claramente es otra referencia más, esta vez a otro momento que vimos hace muchísimo tiempo durante el arco del archipiélago Shabondi, el flashback en el que Rayleigh recordaba lo último que le dijo su capitán, que él nunca moriría. Y tras esto bajó a la isla con muchísimas medicinas entregadas por Crocus para extender lo máximo posible su vida que estaba cerca de apagarse, despidiéndose de sus nakamas con el brazo en alto y el puño cerrado como muestra de orgullo por la vida que había vivido junto a ellos, mientras que estos, según la bitácora de Oden, se despedían de él por siempre sin derramar ninguna lágrima, cuando la realidad era que todos y cada uno de ellos lloraron cuales bebés recién nacidos. Habiéndose despedido de su capitán, pasaron a completar su última orden, llevar a Oden de vuelta a Wano, quien tras decir que su objetivo es abrir las puertas de Wano hacia el mundo antes del día en el que apareciese Joy Boy, lo que sabemos que desgraciadamente no logró y donde se confirma que Joy Boy no es un nombre, sino un apodo o un título como he mencionado antes, se despidió del resto de los piratas de Roger de la misma manera que como con Roger, escribiendo en su bitácora que nadie lloró, que se despidieron con una sonrisa, cuando la realidad fue justo la contraria. Una vez en su país natal, Oden recibió una cariñosa bienvenida por parte de su familia. Tanto Toki como Momonosuke como Hiyori rápidamente se le echaron a los brazos y se dijeron cuánto se echaron de menos, demostrando ya un crecido Momonosuke lo educado que se había vuelto, justo lo contrario que los Vainas Rojas, que saludaron a Oden con total desprecio, aunque siempre dentro del respeto y admiración que le tenían desde mucho antes, respeto y admiración que también sentían los habitantes de Kuri hacia Oden, quien se sorprendía de ser tan popular tras haber roto las reglas de su país, explicándole sus vainas rojas que se debía gracias a Toki, quien tras haberse recuperado ayudó a la gente con todo lo que estaba en sus manos, sin subírsele a la cabeza en ningún momento su estatus de mujer de señor feudal, que trabajó y sudó con el resto mientras les narraba las aventuras que él había vivido, lo que no solo llevó a ser muy querida al igual que sus hijos entre todos los habitantes de Kuri, sino que también logró que aquellos que odiaban a Oden por sus actos egoístas cambiasen por completo su opinión de él a favor. Tras Oden agradecerle a Toki todo lo que hizo por él e intentar informarle a Kiku sobre la situación de Izo, aunque no fue necesario porque Inuarashi y Nekomamushi se la adelantaron, el daimyo pasó a preguntar por sus otros dos vasallos, Ashura, Doji y Denjiro, respondiéndole Nekomamushi con que el primero está liderando a los yakuzas y bandidos de Kuri para que no creen grandes problemas, y el segundo recorriendo todo Wano pidiendo y devolviendo dinero, algo que a Oden le preocupa seriamente porque es perfectamente consciente que esos no son signos de un país sano, respondiéndole otra vez el Mink con que tiene razón, y que además hay otra razón por la que tantos se están alegrando de su regreso, y es que tras Oden abandonar su país, Sukiyaki murió, apenándole a Oden el no haber podido despedirse de él, pero según Kinemon el mayor problema todavía estaba por venir, y es que el propio Sukiyaki, antes de morir, propuso a Orochi como sucesor hasta que su hijo volviese, lo que para Oden no tenía el más mínimo sentido, menos aún cuando escuchó las razones por las que lo hizo, todas falsas, como que para él mismo Orochi era como su hermano, pasando a preocuparse aún más al recordar que Orochi es un descendiente de la problemática familia Kurosumi. Desgraciadamente, cuanto más le contaban sus preocupaciones más aumentaban, en especial cuando Kinemon le dijo que por orden de Orochi, muchos ciudadanos se estaban viendo obligados a trabajar en fábricas de construcción de armas por un salario mínimo que no les daba ni para vivir, no entendiendo Oden muy bien por qué le permitían a Orochi actuar así, explicándole a Raizo con que contaba con el apoyo de un pirata con una monstruosa fuerza llamado Kaido, tomando Orochi ventaja de ello para hacer lo que quisiese, y que si intentaban pelear contra Orochi, entonces, momento en el que Toki interrumpe gritando con que paren y no le cuenten nada más, no aceptándolo Oden y obligándoles a sus vasallos a seguir hablando, aunque antes sacando Raizo tanto a Momonosuke como a Hiyori de la habitación.
Para una vez listos, Kinemon continuará hablando, como hace 6 meses en una fábrica de armas hubo un hombre que se negó a trabajar, lo que acabó con la ejecución de su familia. Una decisión que acabó siendo la gota que colmó el vaso de la paciencia de los Vainas Rojas, que llevó a que tomasen sus espadas y pusiesen rumbo a la capital de las flores para acabar con las barbaridades de Orochi. Pero mientras tanto, los subordinados de Kaido se infiltraron en el castillo de Kuri con la intención de acabar con la vida del sucesor del clan Kozuki, Momonosuke. Por fortuna, Inuarashi y Kawamatsu estaban de guardia y pudieron aniquilar a todos los enemigos, pero por desgracia, cuando lanzaron el primer ataque por sorpresa, Toki usó su cuerpo para defender la vida de su hijo y acabó sufriendo una grave herida en su pierna, rogándole Kinemon a Oden perdón por haber sido el causante de esto su decisión de haber atacado a Orochi, ignorándole el señor feudal por completo al pasar a centrarse únicamente en Toki y en su herida, diciéndole Toki que no hace falta preocuparse por ella, que la herida ya ha sanado y que no debería de enfadarse por eso. Unas palabras que, aunque tengan toda la intención del mundo de hacer que Oden no se meta en mayores problemas con sus enemigos, no tienen ningún tipo de efecto en el propio Oden, al llenarse su cuerpo entero de ira al ver la herida en su mujer y decidir ir a matar a Orochi, tomando sus 2 espadas, ordenando a sus hombres a quedarse en el castillo protegiendo a su familia y comenzando a correr a una increíble velocidad rumbo a la capital, para tras acabar con la vida de todos los hombres que estaban custodiando el castillo de la capital para que Orochi estuviese a salvo, llegar a la habitación donde se encontraba este último y lanzarse a por él con claras intenciones de acabar con su vida. Pero justo antes de saber si lo consigue o no, Oda decide terminar el capítulo para darle emoción al momento. Es una pena que todos sepamos que Orochi está vivo en la actualidad, porque ese final pierde bastante fuerza por ello, aunque a cambio mete el misterio de por qué Oden no acabó con su vida en ese entonces, siendo lo más probable lo que muchísimos de vosotros me habéis comentado, y es que en realidad esa persona no es Orochi, sino la vieja con el poder de la Mane Mane no Mi transformada en él, lo que explicaría muchas cosas, como por ejemplo que Bon Clay pasase a ser el usuario de dicha Akuma no Mi al haber muerto su usuaria, que todavía quedasen 4 o 5 años hasta que Oden muriese a manos de Kaido y que el propio Oden se convirtiese en Shogun. Recordemos que en teoría él también lo fue, porque el sueño de Momonosuke es convertirse en Shogun al igual que su padre. Antes de despedirme quería mencionar un par de cosas. La primera de ellas, el mérito enorme que tiene el que Roger consiguiese convertirse en el rey de los piratas sin haber sido el elegido, una completa pasada. Y el segundo de ellos, el que aunque Luffy sea el elegido, no le quita ningún tipo de mérito a lo que ha conseguido, porque es algo que ha logrado por su propio esfuerzo. Al fin y al cabo, en este mismo capítulo nos han dicho que los soberanos anteriores, Joy Boy, el Joy Boy del siglo vacío y la princesa Sirena del siglo vacío, no consiguieron completar su objetivo, y que eso seguro que lo lograrán el Joy Boy y la princesa Sirena de la actualidad, es decir, cabe la posibilidad de fracasar pese a que seas el elegido, por lo que el que Luffy haya llegado tan lejos y vaya a llegar tan lejos no es porque sea el elegido, sino que más bien es por méritos propios. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que podáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter de Levinar, el que me coloreará las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!